Hoy tenemos un evangelio, queridos hermanos, que es completamente poderoso y hermoso, porque hoy hay una palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizará por primera vez en todos los evangelios, y es una palabra que se utilizó en el Antiguo Testamento para describir al grupo de creyentes. Pero antes de esto, quiero contarles una historia de uno de los papas que fue un gran papa, que fue el Papa León XIII, que fue aquel que nos enseñó a orar la oración de San Miguel Arcángel y también la oración de Alma de Cristo. Pero este papa cuenta que una vez vino alguien y le dijo: Papa León, hay una iglesia aquí cerca del Vaticano, que está muy abandonada y el párroco, el sacerdote de esa iglesia, es nada que la quiere cuidar. Cuentan que el Papa León XIII un día se quitó todos sus trajes de papa y se puso un pantalón y una camiseta y se fue a mirar a ver qué era lo que pasaba con la iglesia. Y llegó a la iglesia y efectivamente las bancas estaban llenas de polvo. Y entonces el Papa León XIII lo que hizo fue escribir en una de las bancas: Papa León XIII, con el polvo que había en las bancas. Y después de esto se fue a hablar con el sacerdote de la parroquia. El sacerdote estaba muy impresionado de que el Papa había venido a visitarlo. Y entonces tuvieron una conversación muy amena. Y a lo último el sacerdote le dijo al Papa: ay Papa, pero ¿será que usted me puede regalar algo de recordatorio de que usted vino a la parroquia? Y le dijo: sí, vaya a la banca en donde yo estaba arrodillado ayer, que ahí le dejé un recordatorio de que él era el Papa. Hoy, queridos hermanos, escuchamos algo muy claro, y es que hoy a Pedro, o a Simón, que era su nombre, nuestro Señor Jesucristo le da la tarea no solamente de ser un apóstol, sino que le da la tarea de ser el líder de los apóstoles. Y fíjense muy bien en las palabras que hoy nuestro Señor Jesucristo le va a expresar a Pedro. Primero le dice: Simón, hijo de Juan, dichoso eres tú, porque esto que tú has visto no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre, el mismísimo Dios. Y es que solamente Pedro, porque ellos preguntaron, la primera pregunta de Jesús va sobre lo que la gente opinaba de él. Era sobre eso: ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién dice la gente por allá afuera? ¿Quién soy yo? Pero luego a aquellos que lo han acompañado a lo largo de su viaje les pregunta: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, sin duda alguna, hace esta revelación de fe: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, a través de esto, viene el primer regalo para Pedro hoy. Y es el cambio del nombre de Pedro. Tú eres Simón, pero ahora te llamarás Pedro, lo que significa piedra, lo que significa roca. Y sobre ti edificaré ¿qué? ¿Qué edificará? Ok. A veces hemos escuchado que nuestro Señor Jesucristo no vino a instituir ninguna iglesia, ¿verdad? Lo cual, claro que sí, estoy yo muy de acuerdo con eso. Esa no fue la misión principal de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, vino a mostrarnos el camino al Padre, vino a darnos salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Él vino a salvarnos. Sin embargo, nos dejó el medio visible de salvación, y eso se llama iglesia. Porque a través de la iglesia Él instituye los sacramentos, queridos hermanos y hermanas. Y hoy por primera vez nuestro Señor Jesucristo utiliza el término eclesía en el Evangelio, que quiere decir iglesia. Y es el mismo término que en el Antiguo Testamento se utilizaba para describir a la comunidad de aquellos que creían en Dios. Pero ahora, miren bien que el Evangelio dice que Él se fue a Cesarea de Filipo. Quiere decir que Él se fue lejos de Judea, solamente con los 12. Y sobre ellos
sobre estos creyentes instituye la iglesia, porque eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. En esos creyentes, en esos 12 hombres que estaban con Él va a instituir su iglesia como instrumento de salvación para los hombres. Es decir, que a través de Pedro se va a dar una continuidad apostólica. A través de Pedro se van a asignar todos los que serán los sacerdotes y los obispos de la iglesia. Y a través de ellos se va a comenzar a administrar los sacramentos de la iglesia. Entonces, aun cuando nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a instituir la iglesia, sí lo hace. Y por un siglo entero, la única iglesia que había en el primer siglo se llamaba la iglesia católica, cristiana católica. No había más. Era la única. Y después de la persecución, después de las persecuciones, vinieron muchos hombres a perseguir, por supuesto, la iglesia. Vinieron los arrianos y vinieron todos aquellos que no consideraban la iglesia como la única fundada, y hubo muchas complicaciones y así se comenzaron a crear. Pero la primera iglesia cristiana fue la católica, instituida por el mismo Señor Jesucristo, y hoy lo hemos escuchado en el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, lo primero y la primera enseñanza grande y hermosa de hoy es que nosotros pertenecemos a una iglesia, y esa es la iglesia católica, y creemos porque estamos acá. Creemos en la iglesia católica, pero no basta con que nosotros digamos: ¡ay, yo soy católico! Y entonces, porque yo soy católico y mi abuela era católica y mis papás eran católicos, yo me voy derechito para el cielo. No anda. Si es así, entonces vámonos a dormir todos en vez de venir a misa, ¿verdad? No es así. No es así, queridos hermanos. Una vez le preguntaron a Gandhi, uno de los grandes hombres de paz en el mundo, le dijeron: Gandhi, ¿usted cree en los cristianos? Y dice Gandhi: si ellos vivieran conforme a lo que predican, yo me haría cristiano, un hindú. Yo me haría cristiano. Pero ¿saben qué pasa, queridos hermanos? Que muchas veces nos quedamos diciendo: yo creo en Dios, yo soy católico, pero me la paso en unas borracheras, me la paso chismoseando en la casa. Llego a la casa y ¿qué es lo que hay? A veces en las casas parece que hubiesen campos de batalla, una pelea todo el tiempo, pero somos católicos. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo voy a misa los domingos. Pero parece que se ha convertido el ser católico, el ser cristiano, en algo que yo hago solamente un día a la semana. Es como si no hubiese conexión entre lo que creo y lo que hago, entre lo que creo y lo que vivo. Y de ahí vamos a escuchar a muchas veces: ay, padre, cuando yo era católico, eso me la pasaba en unas borracheras. No, pero usted nunca fue católico. Esos que dicen que fueron católicos y eran borrachos, mujeriegos y de todo eso, esos no eran católicos, porque en la iglesia católica yo no he visto la primera iglesia en donde digan: este domingo vamos a tener clase de jartadera, de cerveza. Yo todavía no la he visto. Y si ustedes saben de una, pues díganme. Y yo voy y denuncio a ese padre. Nunca. No hay esto, queridos hermanos. Así que no es suficiente que nosotros nos llamemos católicos. No es suficiente esto. Tenemos que llevar la fe, mostrar la fe en nuestra misma vida. A veces nosotros somos muy tibios en nuestra fe. No sabemos mostrar nuestra fe. Somos bien cuando venimos a la misa, somos cristianos, pero cuando salimos y tenemos conversaciones con los amigos, se nos olvida que somos católicos. Cuando es el momento de pronto de luchar a favor de la vida de aquellos que matan en los vientres, se nos olvida que somos católicos. E incluso muchos católicos apoyan el aborto, muchos apoyan la eutanasia, muchos apoyan cosas que van en contra de las enseñanzas de la iglesia, en contra de los mandatos de Dios. Así que no podemos convertirnos en eso. Tenemos que comenzar a vivir
conforme a la voluntad de Dios, siguiendo sus mandatos, queridos hermanos, siguiendo la enseñanza de la iglesia y sabiendo que la promesa de Dios es verdadera, que la iglesia estará hasta el final de los tiempos, porque los poderes del infierno nunca prevalecerán, porque nuestra cabeza siempre será nuestro Señor Jesucristo, y nadie podrá vencer la iglesia, porque Dios fue el que la instituyó, y porque Dios la acompaña por medio de su Santo Espíritu, y porque Dios nos dejó los santos sacramentos para que todos nosotros nos santificáramos a través de ellos. Así que tenemos que ser leales a lo que creemos. Hemos sido bautizados en una iglesia, recibimos la comunión y creemos que nuestro Señor Jesucristo se hace presente en un poco de pan y un poco de vino en la Santa Eucaristía para darnos comida para la jornada en este mundo que no es fácil. Creemos que cuando vamos y confesamos nuestros pecados, Jesucristo el Señor nos perdona. Y eso es parte de la enseñanza de la iglesia. Yo no puedo ser católico y escoger lo que yo quiero para mi beneficio. Eso no existe en la iglesia. Yo voy a la iglesia, yo soy católico, ay, pero eso de la confesión no es para mí. Yo voy a la iglesia, pero eso de la Eucaristía, eso es un símbolo, eso no es para mí. Entonces no eres católico. Entonces no sigues a Dios conforme a las enseñanzas de la iglesia. Tenemos que ser fieles, queridos hermanos, así como lo fueron cada uno de los apóstoles. De estos 12 que escucharon, uno lo traicionó y los otros dieron su vida completamente por la causa del reino de los cielos. Que nosotros le pidamos a Dios que nos dé coherencia en nuestra vida, que ahora que nos llamamos católicos, cristianos, podamos realmente vivir conforme a aquello que nosotros decimos con nuestros labios, que no solamente lo profesemos de labio para afuera, sino que realmente en nuestro corazón y en nuestra vida externa mostremos que creemos en un Dios, que creemos que después de esta vida iremos a encontrarnos con nuestro Rey de Reyes en el reino de los cielos, con el cual viviremos por toda la eternidad. Pero para eso tenemos que ser fieles aquí, en esta tierra, a los mandatos que Dios nos ha dado. Que Dios nos dé esa gracia y que nuestra Madre del Cielo interceda por todos nosotros para que nos convirtamos en santos hombres y santas mujeres. Amén. Amén.